Continuamos el taller Liberados y con Autoridad. ¿Ok? Y hoy vamos a estar hablando sobre la libertad. Bueno, Jesús ordenó que le enseñaran a otros discípulos lo que Él había mandado. Así que comenzamos con nada más y nada menos que: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. Y estamos hablando de la gran comisión. Y aquí les estamos indicando que este fue el mandato del Señor, que le enseñaran a los otros discípulos. Pero, ¿qué Jesús les había mandado? Y dice la palabra en Marcos 16, del 15 al 18. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Y por qué les traigo esto? Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando pensamos en evangelizar, pensamos en que vamos a predicar la palabra, a dar las buenas nuevas, si acaso vamos a enseñar, y obedecemos esos mandatos, pero la parte de sanar a los enfermos y de expulsar fuera demonios no lo vemos como un mandato, como si fuera algo que el Señor nos dijo y que nos mandó a sus discípulos, porque eso fue a los discípulos, les dijo, como dice ahí, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. O sea, le dijo a los discípulos: yo los envío a hacer esto y ustedes van a enseñarle a otros a hacer esto también. Así que lo primero que tenemos que entender es que esto no es para algunos. Esto no es para aquellos que tengan el ministerio de liberación, como a veces hablamos por ahí. Porque si buscamos en la Biblia, yo nunca vi en la Biblia un ministerio de liberación. El ministerio es para todos los discípulos. Fue el mandato del Señor de la gran comisión, que todos aquellos que sean discípulos, que hayan nacido de nuevo, que hayan sido libres, que hayan sido sanados, tenemos la misma autoridad. Si hemos recibido el Espíritu Santo, el Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha hecho libres a nosotros, tenemos la misma autoridad para libertar a otros. Así que entre muchos mandatos a obedecer, libertar a otros es uno de ellos. Así que vemos un patrón en la prédica, un patrón de prédica, sanidad y echar fuera demonios. Jesús los llamó y aquí, como se darán cuenta, nosotros traemos muchos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque esto no es lo que a mí me parezca bien, yo creo, es lo que dice la palabra. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y en Marcos 1, del 32 al 34 dice: esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Así que vemos este patrón, una tras otra, y eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. No estamos diciendo ni que siquiera fueron los discípulos que nos indicaron, no. Jesucristo mismo nos está enseñando que esto es lo que nosotros debemos de hacer. Ok, ¿en qué lugares Jesús ejerció esa autoridad? En el templo, en casa, en aldea, por el camino, en entierros, en las afueras del templo, cerca de estanques, cerca del mar, en ciudades, en jardines, en campos, en mercados, en medio de su arresto, en medio de persecución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué les traemos esto? A veces estamos pensando
que nosotros vamos a ministrar liberación cuando estemos en el templo, cuando haya un ambiente, ¿verdad? Que así, pues que esté la música, que nosotros sintamos, que todo hay una atmósfera. Y a veces esperamos eso, que nosotros sintamos que pues, para entonces hacer algo que el Señor hacía en todos los lugares, en las casas, en el camino, en todo momento y en todo lugar. Y les decimos esto porque nosotros hemos aprendido y lo hemos visto, es que cuando tú comienzas a obedecer a Dios y a llevar el evangelio donde quiera que tú te paras, en el trabajo, en la casa, con el vecino, donde quiera, ministramos libertad. Y nosotros les podemos decir que allí donde ustedes van a ir, allí en Cataño, en plena un jeguero de gente, nosotros hemos ministrado libertad. Se nos ha dado el caso y se empiezan a manifestar, igual que le pasaba a Jesús en el camino. De momento estaba ¿y qué le va a decir? No, como voy a esperar el día de reposo. El día de reposo, no, vamos a dejarlo para otro día. No, el Señor nos mandó a traer libertad. Ok. Así que por ahí, no sé si ya los repartieron, no los han repartido todavía. ¿Sí? Ok. Les entregamos lo que nosotros llamamos la guía práctica de la Gran Comisión. Realmente yo no voy a entrar en detalles, pero lo que quiero es que ustedes puedan ver ahí algo muy importante que nosotros hacemos cuando vamos a promover el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio, pero ahí también dice señal, fe. Porque cuando nosotros vamos a llevar el evangelio, nosotros no solamente vamos a predicar y llevar la palabra. Se supone que nosotros también mostremos señales, como decía su palabra, estas señales seguirán a los que creen. Y de eso es lo que nosotros tenemos que esperar cuando vamos a estar en la calle. Que realmente Dios los va a usar, como dice ahí, con sanidad, para sanar a los enfermos, echando fuera demonios, dando una palabra de sabiduría, de conocimiento, de profecía, a través del discernimiento de los espíritus, actuar en fe, hablar lengua y interpretación de lengua, actuar esperando un milagro. Cuando tú sales a la calle, tú y yo salimos a la calle, tenemos que esperar que estas cosas sucedan. Porque no solamente la gente está cansada de escuchar mucha palabra. Y hay palabras de tanta gente que la gente está confundida. Y a veces es en esa demostración de poder que llama la atención de las personas decir, wow, Dios es real. A mí, por mi caso, yo conocí a Dios y me acerqué a Él por una palabra de conocimiento. Un momento en mi vida en que yo decía, mira, yo he venido a la iglesia, yo no me siento parte de esto, yo le había dicho tantas cosas a Dios, yo no sabía cómo acercarme a Dios hasta que hubo una persona que a través de una palabra de conocimiento, esa palabra de ciencia, me dijo exactamente lo que yo le estaba diciendo a Dios y me dio la respuesta de Dios exacta a eso que yo le estaba diciendo allá, en una esquina donde nadie me había escuchado, porque incluso yo se lo dije en mi mente. Yo oré en una esquina en mi mente y Dios me dijo palabra por palabra y me dice tan, pero bien específico. Y yo te digo tan. Y a través de eso, para mí fue un antes y un después. Desde ese día fue la primera vez que yo sentí por primera vez y que yo recibí el Espíritu Santo. Por una persona que se dejó utilizar por Dios a través de los dones espirituales. Y que entonces yo pudiera conocer a Dios. Y eso es lo que la gente allá afuera está esperando de nosotros. Y usted me dirá, pero que quizás que yo no fluyo, es que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, los dones están ahí. Hay que manifestarlos por fe. Y si supiera que a mí, en especial a mí, las lenguas espirituales me tomaron tantos años. Y precisamente porque yo no entendía eso. Yo crecí en la iglesia y yo decía, Señor, ¿por qué tú no me las das? Y las pedí por tantos años. Y el día que el Señor me dijo,
manifiéstalas por fe. Y yo, pero ¿cómo que las manifiestes por fe? Que no entiendo. Pero el Señor anhela que tú y yo deseemos todas esas cosas. Porque no son solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Porque no puede haber crecimiento si nosotros no le permitimos a Dios a través del Espíritu Santo que nos utilice a nosotros. Y a veces nosotros, ¿por qué? Por fe. Porque a veces no se manifiestan porque nosotros no creemos. No creemos que Dios me puede utilizar a mí. Eso de las sanidades es para aquel que ayuna 40 días y 40 noches y que está todos los días, quizás a esa persona. Porque a veces tenemos conceptos de que así es que entonces a esa persona muy espiritual es que el Señor va a utilizar. No, los dones se manifiestan por fe. Incluso hay personas que manifiestan los dones espirituales y a eso voy ahora. Y no necesariamente, ¿verdad? Estén muy bien que digamos. Ok, aquí les traigo dos cosas. Uno, una persona con los dones espirituales y sin los dones espirituales. Y una persona que en su vida manifiesta el fruto del Espíritu y que no manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que no manifiesta el fruto del Espíritu ni tampoco los dones espirituales? Es irrelevante en la iglesia. No toca un pito aquí, no hace una cosa ni la otra. Porque su carácter no es semejante al de Cristo, pero tampoco fluye en los dones espirituales. Entonces, ¿qué pasa cuando sí nuestro carácter refleja los dones espirituales? Porque le hemos permitido a Dios que trabaje con nosotros, que su espíritu moldee nuestro carácter, pero no fluyen en nosotros los dones espirituales. No nos damos cuenta que estamos limitados, que Dios quiere cosas mayores para nosotros, para ti, para mí, y que a veces nosotros sin darnos cuenta, por temor, por muchas cosas, nos limitamos y no le permitimos al Señor que Él trabaje eso en nosotros, porque eso es por fe, eso es para ti y es para mí. Pero a veces no lo entendemos, no lo anhelamos, no lo buscamos y no le permitimos al Señor que siga trabajando con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que manifiestan los dones espirituales, pero no manifiestan el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Qué pasa? Son peligrosos. ¿Por qué? Porque el don espiritual se puede manifestar y a veces esas personas piensan que como se fluyen los dones espirituales, es como que el Señor los está probando y como están fluyendo los dones, ellos piensan que están bien. Y no se dan cuenta que todo lo que no procede del amor, todo lo que no procede del espíritu, es peligroso y podemos dañar a mucha gente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros caminamos con el fruto del Espíritu y con los dones espirituales? Somos fructíferos. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con nosotros y donde quiera que nos paramos podemos dar testimonio y aún con eso en adición manifestamos el poder de Dios y sus señales donde quiera que nosotros nos paramos y para la gente es evidente de que Dios está contigo, de que realmente cuando tú estés en la calle y de momento hay una persona que necesita una palabra de conocimiento a través de ti, tú estás dispuesto y tú permites a Dios darle esa palabra con completa libertad. Y a veces esperamos que estas cosas solamente se den en la iglesia. No, la gente afuera necesita que tú y yo estemos dispuestos a que Dios nos hable donde quiera que nosotros nos paramos. O sea, allí, en la calle, con la casa de tu vecino, en la casa, en la persona del trabajo, permítele a Dios. Empieza a preguntar al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres con esta persona? ¿Qué tú quieres que yo le diga? ¿Qué tú quieres que yo le hable? ¿Qué esta persona necesita? Y cuando ustedes vayan a la calle, eso es lo que ustedes van a hacer.
de que ustedes aprendan a escuchar y discernir la voz de Dios donde quiera que ustedes estén. No dependiendo de un ambiente de que aquí no, donde quiera que ustedes estén. Incluso en tu casa, con los de tu familia. Porque a veces esperamos que otros le prediquen, pero esas dos cosas también tienen que fluir con los de tu casa. Porque entonces si nosotros hablamos muy bonito los de afuera, pero los que están en nuestra casa no ven eso en nosotros. Una de estas cosas no son como las otras. No van a creer tu palabra, no la van a aceptar. Y me gustaría que Débora pasara por aquí para que les cuente, ¿verdad? Una experiencia que ella tuvo, ¿verdad? Con una persona que en aquel momento no creía. Sí, sería recalcar el ejemplo que traje la otra vez de esta persona, que sí entiendo que había ido a la iglesia por muchos años, participaba inclusive con un grupo de música cristiana y tenía hasta amigos pastores, tenía gente con quien hablar, pero él había recibido tanta palabra, él había ido a tantas iglesias y él mismo no había visto nunca un cambio, que prácticamente él se fue pues al otro lado, no creo en Dios. Y realmente por eso fue que en vez de tratar de yo seguir predicándole el evangelio, yo tenía que darle fe. Por eso es que en la hojita que tienen, las señales dice fe, porque con la señal yo ayudo a que esa persona tenga fe en un Dios que no ve, en un Dios que quizás está tan atado que ni siquiera lo siente, que la incredulidad es tanta que por eso Jesucristo decía, si no es por si no me creen por lo que digo, ¿verdad? Créanme por las obras. Así que ahí es donde el Espíritu te da discernimiento. Quizás en vez de convencerlo primero con una palabra, vamos a demostrarle el reino de Dios. Y por eso fue que en aquella vez había contado que pues empezamos a orar, déjanos orar, y que sea Dios el que se te revele, que sea Dios el que muestre tu estatus, tu condición, que lo que nosotros te hemos dicho, quizás tus compañeros pastores te han dicho, tus compañeros del grupo te han dicho, demostrarte, mira que es cierto, tenemos un problema espiritual, ¿verdad? Y ahí fue que pues es fe, porque yo no sabía si Dios se lo iba a mostrar en el momento, eso yo no lo sabía. Eran casi las 9 de la noche, estoy con prácticamente un extraño en mi casa, al que le estoy diciendo por fe que Dios se le va a mostrar si nos deja orar. Y Dios no nos dejó en vergüenza, ¿verdad? Eso no necesariamente va a hacer que la persona en el momento venga a Cristo, pero sabemos que esa persona ya ha recibido las dos cosas, recibió la palabra y ahora la señal. Ya queda de la parte de la persona que va a hacer, ¿verdad? En el día venidero no podrá decir yo nunca te vi, yo nunca te conocí, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante en esta parte tener fe y atreverse. Yo digo que el problema más grande es atreverse. Por eso es que nosotros cuando salimos a ministrar casi nunca estamos solos, porque si no me atrevo yo, se atreve ella. Y si no se atreve mi esposo, me atrevo yo. Pero alguien se atreve, ¿verdad? Y esa ayuda, digo yo, idónea de esa persona que está al lado tuyo, ¿verdad? De que, ok, no nos vamos a rendir, vamos a creer. Todavía no ha pasado nada, vamos a seguir orando, vamos a creerle a Dios. Dios se va a manifestar. Y eso es bien importante en esto. Si salimos con duda de que Dios no, me lo dicen en inglés, He will not show up, Él no se va, no va a llegar, no va a aparecer, nada vamos a ver. Y realmente fue increíble esta persona como de incrédulo empezó a clamar a Dios, al Dios que él pensaba que no existía. Así que es algo, ¿verdad?, que nosotros hemos tratado de crecer, no es que nosotros lo hemos dominado ya, pero hemos tratado de no solamente predicar, sino tratar de que el Espíritu Santo, por más miedo que tengamos y que estemos nerviosos, tratamos de hacerlo, ¿verdad? Y estuvimos en una iglesia que mi hijo se atrevió con mi esposo a orar por un niño que le dolía la pierna. Simplemente ellos pusieron la mano y oraron, sencillo. Y la segunda vez, el nene mismo hizo así y dijo como que el dolor se me fue. Y empezó a brincar, creo como de 10 años, Jordi. Como más de 10 años. Para ese nene, Dios fue real en ese momento. Porque él llegó adolorido. Cuando le preguntan, si yo estoy adolorido. ¿Qué más uno le va a predicar? Vamos a demostrarle que el Señor se interesa por él. Vamos a orar. Así que esa es nuestra exhortación. Se lo dejo a Ludi. Nos vigilan.
Dije eso la otra vez. No, no lo puede dejar en Biblia. Así que no es solamente, ¿verdad?, hablar la palabra, sino es demostrar el poder de Dios. Y que, ¿verdad?, entendamos que con los dones espirituales en función y el espíritu y el fruto del espíritu, vamos a dar fruto. Pero no solamente, ¿verdad?, hoy no nos vamos a concentrar tanto en los dones espirituales, queremos hablar sobre la libertad. Precisamente porque esto es una de las cosas que más vamos a ver en la calle. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la libertad es una condición cuando uno no está sometido a la voluntad de otro. Dios nos da la libertad, ¿verdad?, de toda cautividad, opresión de nuestro enemigo, que es Satanás, y del pecado, que fue quien introdujo, ¿verdad?, el pecado al mundo. Y cuando la palabra habla del corazón, ¿verdad?, también habla de nuestra mente, de nuestras emociones. Y precisamente nuestra mente y nuestras emociones son el campo de batalla. Y eso es lo más que vamos a ver cuando estemos, ¿verdad?, en la calle. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabemos que hay demonios? ¿Verdad? Porque a veces nos limitamos a ministrar libertad. Si una persona pues ya se está manifestando, pues entonces empezamos a bregar con la situación. Pero realmente lo podemos saber por las señales y el discernimiento espiritual. ¿Y qué señales? Ahí les hablo de unas señales. Problemas emocionales, enfermedades crónicas, desórdenes sexuales, problemas mentales, adicciones, ocultismo. ¿Y por qué les pongo esto? En Lucas 6, ahí ustedes se van a dar cuenta de que hay como un fruto. En Lucas 6, 43 al 45 dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos y no se recogen uvas de las zarzas. Así que el fruto que dan las personas es el que nos da el indicativo de que hay algo espiritual detrás envuelto. Y cuando tú ves una persona en que toda su familia ha padecido de lo mismo y todos siempre están enfermos, tú empiezas a darte cuenta de que, como dice la palabra, también hay enfermedades que son físicas, pero hay enfermedades que son espirituales. Como Jesús cuando le decía, espíritu sordo y mudo, sal de él en el nombre de Jesús, y en el instante salía hablando y salía. Nosotros tuvimos una experiencia, ¿verdad?, Débora y Roxana, que sufrieron de una psicosis posparto. ¿Y qué es una psicosis? Es una locura. Literalmente, ellas en un momento luego del parto, algo que originalmente es algo natural, ¿verdad?, cambios hormonales en el cuerpo, llevaron a desbalances químicos en el cerebro que le llevaron a una locura. Pero en medio de todo ese proceso, que fue bien difícil, ¿sabes? Ellas le pueden hablar de lo que es escuchar voces, escuchar de momento. Yo recuerdo a Débora que escuchaba al ginecólogo allí en el baño que le decía cosas, y el perro, qué sé yo, y de momento empezaba a escribir en el espejo con el listi, y son cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo esto es posible? Pero el Señor también a través de eso nos dejó ver el mundo espiritual a través de eso. Justamente antes de que le diera a ella este suceso, ella tuvo una experiencia demoníaca justamente la noche antes. Que ahora ella dice, mira, puedo entender que era un espíritu de temor, en ese momento no lo entendía. Pero el Señor nos dejó ver la línea fina que hay entre lo natural y lo espiritual a través de todo esto. Porque justamente con la otra que le sucedió lo mismo, que fue a Roxana, que también le dio una psicosis por parto. Débora estuvo poco tiempo, pero con todo y eso, los ataques de pánico le daban hasta 6 meses más o menos, ¿verdad? A los 6 meses todavía, pero
la ansiedad, Roxana estuvo fuera del mundo por 6 meses completamente. Donde tú decías, esto es literalmente otra persona. Y si ellos te hablan, ellos te pueden decir, mira, yo no me acuerdo. Hay veces que tengo sucesos que me acuerdo, pero hay sucesos que yo no me acuerdo para nada. Y el Señor nos dejó ver esta línea fina y ver cómo también el enemigo trabaja a través de las enfermedades, trabaja a través, que a veces parece simple, ¿verdad? Como natural. Pero incluso, como dice la palabra, el Señor vino también por nuestras enfermedades, igual que vino a echar fuera demonios. Así que cuando ministramos, si es mental, ora por salud también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Si es mental y son químicos, se tiene que ordenar. Pero en el nombre de Jesús, si es algo espiritual, se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús también. Tenemos la misma autoridad. Y muchas veces cuando nosotros ministramos en la calle, lo tratamos prácticamente de la misma manera. Sea un espíritu o sea una enfermedad, lo que la persona tenga, en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra, por sus llagas fuimos curados. Entonces empezamos a hablar la palabra de Dios donde quiera que nosotros vamos. Así que cuando estás ministrando y comienzas a ver estas señales, pues entonces les quise traer ¿verdad? Yo siempre digo, el muñequito se ve medio raro, por favor. Yo sé que el espíritu es medio weird, es medio rarito, pero fue lo que, ¿verdad?, pude encontrar que les ayudara a entender más o menos cómo nosotros funcionamos. La carreta viene siendo más o menos nuestro cuerpo. Este que está ahí sentado atrás viene siendo más o menos el espíritu. Ahí está nuestra alma, nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Por qué? Muchas veces nos enfocamos y tratamos las cosas del alma, donde están nuestras emociones, y nos damos cuenta de que hay cosas que están sucediendo, de que es que nuestras emociones, ¿verdad? Porque comenzamos a pensar cosas que afectan nuestras emociones, y ahí cuando está ese reguero de pensamientos y nuestras emociones están fluidas, eso hacemos así como que están y las hacemos acciones. Casi todo comienza un pensamiento. Así que tenemos nuestra mente donde se producen nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestra voluntad, las decisiones. Pero se nos olvida que allá detrás, ¿verdad?, está el espíritu, que tiene la capacidad de oír y percibir el mundo espiritual. ¿Y por qué les traigo esto? Les voy a traer un ejemplo. Nuestro espíritu puede escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, pero nuestro espíritu también tiene la capacidad de escuchar otras voces que no son las del Espíritu Santo, que provienen de espíritus inmundos. Les voy a dar un ejemplo. Pedro. Ustedes se recuerdan de Pedro, cuando de momento Jesús le está hablando de que se va a morir, de que había que crucificarlo. Y Pedro le dice, esto jamás te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Sin embargo, el mismo Pedro, Jesús le preguntan, ¿quién soy yo? Y Pedro le contesta, el Cristo. Y ahí Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Un discípulo de Cristo, y tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero también de escuchar la voz del enemigo. Y precisamente por eso es que les traigo esta palabra. Porque ahí, cuando nosotros tenemos esos pensamientos, es que el enemigo se aprovecha. El enemigo susurra, el enemigo nos habla. Y cuando nosotros no sabemos discernir la voz de Dios, le damos lugar a ese pensamiento. Y si le seguimos dando lugar, comienza a entrar
ese reguero en nuestra alma, en nuestras emociones que se comienzan a descontrolar, ahí comienza también muchas veces depresiones, porque hay muchas cosas que comienzan porque comenzamos a darle lugar a la voz del enemigo sin darnos cuenta. Paso en un lado y pienso que lo pasé en el otro. Pero allí, en nuestro espíritu, allí sentado, también pueden venir espíritus inmundos que hagan entrada en la vida de una persona que comience a controlar a esa persona. Y después le voy a hablar con más detenimiento de lo que, ¿verdad?, los diferentes tipos de influencia demoníaca que puede haber en una persona. ¿Pero qué es una atadura espiritual? Dice, es una influencia demoníaca oculta que está entorpeciendo o bloqueando el progreso espiritual de una persona y tiene como meta lo que es la meta del enemigo: matar, hurtar y destruir su vida y lo que usted posee. Y hay muchas personas en esta situación. Ahora, ¿cómo entran los demonios en la vida de las personas? A través del pecado. Aceptación personal. Hay gente que se va a que les echen las 7 potencias encima y voluntariamente. Ellos no saben, a veces con conciencia, a veces por ignorancia, pero se dejan, ¿verdad?, que los lleven. Aceptación personal. Por pecados deliberados, nosotros abrimos puertas al enemigo. Pecados generacionales donde hay espíritus que por generación siempre han estado afectando a la familia. Toda la familia siempre ha habido, ¿verdad?, este espíritu de lujuria que pasa y todos allá siempre tienen problemas sexuales, tienen problemas. Pues, pecados de otros hacia nosotros, pecados. Díganse experiencias traumáticas como un abuso sexual, maltrato. Y los pecados más comunes que vemos cuando estamos ministrando liberación. O sea, hay montones de pecados, pero es lo que más vemos. Los pecados sexuales, pecados religiosos, porque religiosos me refiero errores religiosos o simplemente hechicería, santería, todas estas cosas que se van y se leen las cartas y se ponen, ¿verdad?, creativos en todas estas cosas. Yo que diría, el más que vemos es la falta de perdón. Cada vez que nosotros estamos ministrando, yo creo que este sería el número 1 en la lista. Así que cuando nosotros estamos ministrando a la gente en la calle, que los estamos llevando a arrepentimiento, una de las primeras cosas y de las más que llevamos y le preguntamos, ¿hay alguien que tú sientes que debas perdonar? ¿Hay alguna situación que te haya acontecido, algún maltrato? Le preguntamos por qué, porque la gente no entiende cuán necesario es esto. La palabra dice, ¿verdad?, que en el Padre Nuestro, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, pero dice que nosotros no podemos ser perdonados si nosotros no perdonamos. Y a veces nosotros la gente quiere recibir perdón, pero no quiere perdonar. Y es como, ¿sabes?, diciéndole al Señor, yo quiero que tú me perdones a mí, pero yo no voy a, ¿sabes?, tú me has perdonado un montón de cosas, pero a yo no le voy a perdonar lo que me hizo. Entonces, Dios nos ha perdonado tanto cuando nosotros también hemos ofendido. Y nosotros no vamos a perdonar. Y los pecados de carácter. ¿Por qué? Porque la gente no los ven como pecados. No, es que yo soy así, yo siempre soy un reguero, hay un reguero en la casa, un sal para afuera, todo el mundo se grita, todo el mundo se ofende, todo el mundo. Pero para ellos eso es como el pan nuestro de cada día, eso es parte de mi carácter. No. Hay espíritus de ira, hay espíritus de contienda. Eso no debe de ser parte de nuestro carácter, y mucho menos parte del carácter cristiano. Eso no es fruto del espíritu. Y aquí yo les vengo a dar 2 ejemplos. Ok, un ejemplo. Aquí como que todo se corrió, pero no importa. Una persona peca contra mí a través de una calumnia, una acusación injusta,
¿Y qué pasó con ese pecado? Sembró una semillita ahí en nuestro corazón. Y de esa semilla, el enemigo siguió susurrando sobre esa situación a nuestros pensamientos. Y comenzamos a repetir una vez tras otra ese suceso y lo que nos hicieron. Y comienzan a crearse en nosotros raíces de amargura. Y de esas raíces de amargura comenzamos a ver en nosotros entonces iras y contiendas y griterías en nuestra casa. Es que yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué yo no me puedo controlar. Y si nosotros no controlamos eso a tiempo, ese enojo extremo, pues entonces comenzamos a reclamar y empezamos a hablar mal de esa persona con otros para que otros estén de acuerdo conmigo. Y así entonces justificar lo que estamos sintiendo, pero no nos damos cuenta que estamos nosotros los que estamos mal. Y si eso no se controla, vamos a tener el deseo de vengarnos. Y vienen espíritus de rechazo. Y no nos damos cuenta cómo una simple semilla y una voz del enemigo que le dimos lugar siguió. Le estamos dando entrada al enemigo. Otro ejemplo, y este también, un abuso sexual, pornografía. Puertas que otros abren o puertas que nosotros abrimos de pecado. Hubo un abuso sexual, fue otra persona que nosotros siendo niños sin tener autoridad, pudo, ¿verdad?, abusar de ti y haber entrado un espíritu de lujuria en aquel momento sin nosotros saberlo. Pornografía. Otros o nosotros mismos deliberadamente nos pusimos por presentado a hacer cosas que no tenemos que estar haciendo. Y se introdujo un espíritu de lujuria y de momento vemos personas que constantemente en adulterio, en fornicación, en perversiones sexuales, en homosexualismo. Y precisamente es porque no nos damos cuenta de que eso estaba allí. En mi caso, yo fui abusada cuando niña. Y yo no me di cuenta de que había entrado un espíritu de lujuria. Yo no tenía las herramientas, uno es un niño, uno no sabe. Pero aún después de haber conocido al Señor, el Señor me lo mostraba. El espíritu rondando en mi casa y el Señor me lo mostraba. Y yo decía, porque hay un espíritu de lujuria, hasta que entendí que yo tenía que tomar autoridad. A mí nadie me ministró liberación, pero el mismo Señor me estaba diciendo, esto sigue aquí y te estás echando y tú lo tienes que echar fuera. Hasta que llegó el momento que yo entendí y yo empecé a renunciar. Aunque ya yo no estaba practicando el pecado, el Señor me estaba diciendo, sigue ahí, te sigues echando. No estaba dentro de mí, pero seguía, porque ya yo había conocido al Señor. Pero me seguía acechando porque yo me había apartado del pecado, ya yo había cerrado esa puerta. Pero él seguía allí. Y tuvo que empezar a decir con mi boca, yo renuncio a todo lo que yo pude haber hecho. Le pude haber dado legalidad en un pasado para que tampoco siguiera afectando a mi generación. Por eso le hablo de pecados generacionales. Casi siempre los que fueron abusados también a sus hijos los abusan también. O los que han sido maltratados, maltratan a ellos, maltratan a sus hijos, siguen siendo maltratados. Y se vuelve una cadena y no nos damos cuenta. Es porque hay demonios que se siguen. La misma puerta, cuando estábamos en Panamá teníamos uno que era un adicto. Dice, mi mamá era la que me la presentaba, me enseñó a usar droga aún de niño. O sea que todas sus familias eran adictos. Entonces ya yo sé, no tengo que buscar mucho, yo sé que hay algo espiritual. Así que empezamos a echar todo espíritu de adicción fuera. Cuando esa persona salió de allí, en aquel momento él me dice, nunca sé, él dice que le salió algo de la nariz que parecía como si le hubiese salido el tabique. Fue algo bien extraño. De verdad que las últimas liberaciones han sido bien. Hemos tenido de todo un poco, yo creo que... Pero si nosotros no echamos fuera, ¿qué pasa?
el trabajo que estamos haciendo, ese enemigo, ese intruso está entorpeciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo te pide permiso para entrar. ¿Verdad que sí? El enemigo no. El enemigo es un intruso. El enemigo se aprovecha de cada una de esas situaciones por ignorancia o por deliberado, ¿verdad? Pero el enemigo se aprovecha porque es un intruso. Y en ese momento comienza a destruir nuestras vidas sin nosotros sabernos y darnos cuenta. Y lo tenemos que echar fuera porque si nosotros, ¿verdad? En nuestro ministerio, no solamente le explicamos lo del nuevo nacimiento. Una vez lo estamos entrando en arrepentimiento, casi siempre nosotros inmediatamente también le ministramos liberación. ¿Por qué? Por eso mismo, porque va a estar saboteando el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y, ¿verdad? Yo no sé qué. Los otros días había un post que decía que si nosotros nos echamos fuera demonios vamos a tener un daycare en las iglesias. Un daycare de demonios. Yo me quedé, uy, qué fuerte. Pero es lo mismo, también podemos estar aconsejando demonios sin darnos cuenta. Y dice, ay, yo no sé, ya lo aconsejo, le he dado como 1000 consejos, pero es que no necesita un consejo, necesita a veces que lo echemos fuera. Y vemos que todas estas cosas a veces son como ramificaciones. Y el espíritu de temor siempre tú ves que se manifiesta con retraimiento, ataques de pánico, rechazo. La rebeldía, casi siempre tú ves a esa persona con odio, esa desobediencia, a veces posesividad, a veces en maltrato. O sea, tú ves como una rama que va con todo eso. Por eso lo puse como en círculos de diferentes formas, adiciones de drogas, alcoholismo, glotonerías. Ay, Dios mío, no me sabía. Porque eso tampoco lo vemos como una adicción, pero también lo es. Pero el Señor quiere que hoy nosotros podamos identificar en nosotros y podamos identificar en las personas que nosotros les vamos a estar ministrando. ¿Y cómo se manifiestan los demonios en las personas? Muchas veces con mirada hostil o perdida, risa sarcástica o burlona, movimientos involuntarios y repetitivos, que a veces vemos, a veces tú los ves que empiezan a menear mucho las manos o los ojos empiezan como blinking. Es algo como involuntario, pero que ellos no lo pueden, y tú les estás hablando, pero tú los ves que no lo pueden controlar. Temblor excesivo en el cuerpo, gritar fuera de control, me fui de línea, desmayarse. Cuando a veces vemos que caen en descanso, cuidado, pueden ser dos cosas. Hay personas que sí caen en descanso y Dios les da experiencias espirituales donde tienen visiones y cosas, pero no siempre es así. Muchas personas a veces que caen en descanso es como si hubiese choque de poder. Yo que tengo el Espíritu Santo con una persona que tiene un espíritu inmundo y muchas veces veo que caí en descanso y ya uno dice, voy a ministrar para cerciorarme, porque en la mayoría de las veces en nuestra experiencia, muchos de los que caen en descanso realmente es que se está, ¿verdad? Es un choque de poder. Y cuando entonces comienzas a ministrar liberación, resulta ser que efectivamente. En la semana pasada nosotros estábamos ministrando también en otra iglesia y me estuvo bien curioso porque a las personas, no me había tenido esta experiencia de cada persona que me tocaba, se le dio una palabra de conocimiento, nosotros casi siempre ministramos entre dos personas. La otra quizá le estaba dando una palabra de conocimiento o lo que sea, dejándose usar por el Espíritu. Y cuando entonces yo la iba a abrazar, caían al piso, desmayados, y después comenzaban a manifestarse. Y no me pasó una, me pasó muchas. Y decía, wow, Señor, qué curioso. Es como decía cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y a veces no entendemos lo que nosotros cargamos. Donde quiera que nosotros vayamos. Ok, cuando se manifiestan a veces con fuerza sobre una mano. Yo recuerdo una vez un chico, aquel nene tenía como 14 años
Y cuando se comenzó a manifestar ese demonio, le cayeron unos hombres grandes encima y esos hombres grandes no podían con aquel nene. Aquello era una cosa increíble. Y ese día a mí me entró ese, como un, no sé, era valentía, pero a la vez como que una furia espiritual, como que no, y no, en el nombre de Jesús. Y a veces no sabemos la autoridad que tenemos. Y no, y te estás quieto y te tranquiliza y tampoco le haces daño porque comenzó con la cabeza a darle contra el piso. ¡Pa! ¡Pa! Y no tienes autoridad para hacerle daño. Y era una cosita así. Pero eso es muy real. La cara desfigurada, sonidos de animales. Anoche mismo lo tuvimos, ayer la experiencia. Que estábamos ministrando, tuvimos un servicarro de oración y lo pudimos experimentar anoche. Arrastrarse como serpiente, tocarse de manera sexual, voz diferente que expresa odio, presión en la cabeza, falta de aire. Casi siempre que nosotros vamos a ministrar hay algo que nosotros siempre le decimos a las personas. Si van, antes de ministrarle, le damos una idea de lo que podrían experimentar. Le explicamos por qué vamos a ministrar liberación. Esto mismo que le estamos explicando, mira, todos hemos pecado, todos pudimos haber abierto puertas de pecado en algún momento de nuestra vida. Ninguno estamos exentos de eso. Así que vamos a ministrar liberación, te podría pasar esto, te podría pasar lo otro, te puede dar dolor de cabeza, te puedes sentir que no puedes respirar, le damos 2 o 3 ideas. Y la mayoría de las veces, por no decir casi todas, ok. Ajá. Okay. Es bueno, me voy a meter aquí de presentado, pero Ajá. es bueno entender también que estas manifestaciones que se dan es una forma de uno, a través del Espíritu Santo y el discernimiento que Dios te puede dar, saber, ¿verdad?, si la persona está influenciada o no. Pero usted tiene que tener cuidado, por eso es que necesita discernimiento. Porque si la persona le cae una pajita en el ojo, usted no puede empezar, ay, que está endemoniado, hay que caerle arriba, Yo voy a recalcar lo que se requiere, y se requiere discernimiento, sobre todas las cosas. Amén. Todo esto es importante que lo sepamos porque nos vamos a enfrentar con ellos. Pero desmayarse, eso lo vas a notar, si está endemoniado o está influenciado, lo vas a notar porque muchos se tiran al piso para que crean que fueron libres y los dejen quietos. Exactamente, eso es lo más que vemos. Ya eres libre. No es libre nada, es que es un mecanismo de defensa demoníaco para confundirte. Eso es así. O de momento te hablan lo más bien y te dicen, necesito ir al baño. Entonces, si tú no tienes discernimiento, deja a la persona ir al baño y allá algo puede pasar. Yo trabajé en Casa del Pescador, tuve una muchacha, se tiró, sabía que no estaba libre y de momento dice, quiero ir al baño. Y Dios me dijo, no la dejes ir. Y dije, ¿para qué la quieres llevar al baño? Porque la quiero matar. Entonces, Discernimiento. hay que usar discernimiento. Mira, hermano, no le tenga miedo a esto, ¿ok? Mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Eso es así. Y esto tiene que estar claro. Pero discernimiento, para mí, y lo he enseñado en esta casa, es el don más necesario en este tiempo, porque
las similitudes de las cosas que vemos entre una cosa y la otra, que tenga que ver algo físico. Sí, que no se le haya bajado el azúcar y la persona se desmayó, pero ahora que el azúcar le había... Antes era bien marcado una cosa y la otra. Ahora hay muchas cosas que es muy similar. Entonces tienes que tener cuidado y para eso necesitamos que discernimiento. ¿Okay? Y es importante compartir eso porque en nuestra experiencia afuera, y yo hemos visto todo tipo de espíritu ganso que se las quiere jugar, te quiere confundir, te quiere hacer creer lo que no es, ¿ok? Y no es para uno estar hablando con ellos porque uno no tiene que saber del seguro social, cuándo nació, cuándo se metió, Sí, qué número de licencia tiene para estar en nombre. Pero hay momentos donde Dios te dice lo que tú tienes que hacer. Hay otros momentos donde ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero otros requieres que Dios te dé el discernimiento, diga esto es así, lo vas a hacer así. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Sí. Otra cosita antes de que se me olvide. También les voy a decir una cosa. Los espíritus más fuertes por lo regular no se manifiestan rápido. Son los que más tardan en manifestarse. Incluso hay veces que hay personas que están atadas y nunca tú le ves como una manifestación obvia. Y hay algo que nosotros hacemos mucho cuando estamos ministrando liberación, y es que después de ministrar la liberación le preguntamos, lo voy a dar más adelante, lo tengo más adelante, pero quería mencionárselo para que después no se me olvide. Como dijo el pastor, no tenerle miedo a esto porque esto no es para algunos. Ok, ¿qué tipos de influencia demoníaca? Está el oprimido, el atormentado y el poseído. Ok. Los demonios en una persona oprimida actúan fuera del cuerpo. No están dentro de una persona. O sea, está influenciada como, por ejemplo, yo les había hablado que en mi casa me estaba acechando uno porque en algún momento yo abrí esa puerta y desde afuera te hablan, desde afuera pueden manifestar incluso en ti enfermedades. Tú dices, personas dentro de la iglesia que de momento tienen enfermedades, son producidas por el enemigo, pero están influenciando desde afuera. Por ejemplo, yo tuve la experiencia, después de que yo perdí a mi bebé, yo le había pedido al Señor, lo único que yo te pido es que mi próximo embarazo yo no tenga complicaciones, es lo único que yo te pido. O sea, que me diga si voy a tener otro bebé y que no tenga complicaciones. Y el Señor me lo mostró. Me mostró que iba a tener otro bebé y qué sé yo. Pero resulta ser que un día tuve, ya yo no me recuerdo si fue un sueño o una visión, pero veía en el pasillo de mi casa, me para este demonio. No me podía mover, lo único que le veía eran los zapatos. Y empezó a hablar como unas lenguas demoníacas. Y justamente después de eso, a mí me dio una vesícula aguda. Y el Señor me dijo como un día antes, o no, era unos días antes, me había dicho que no comenzara a buscar bebé. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué? Y la persona empezó a orar por salud. Y yo decía, ¿salud? ¿Por qué? Pero si yo estoy bien, si yo no tengo nada. Yo no sabía que iba a tener esa experiencia en ese momento. Y después el Señor, yo le pregunté al médico, si yo hubiese tenido una vesícula aguda embarazada, ¿hubiese sido una complicación grave? El médico me dijo, pues claro, porque hay que operarte y tú estás embarazado y no te podemos operar. Correr tu vida a riesgo y la vida del bebé que corre riesgo. Y a veces no nos damos cuenta cómo esa opresión del enemigo puede influenciar en nuestras vidas. Está también la persona atormentada, donde los demonios operan desde el área del alma. Y está el poseído, donde los demonios controlan cuerpo, alma y espíritu. Te les voy a decir como el gadareno. Esa persona no tenía ningún, ¿sabe? Era controlado totalmente y los hemos visto. Yo me he topado con uno hace como unos cuantos meses atrás, que aquello no tenía conciencia de absolutamente nada.
¿Y por qué les traigo eso? Porque no vayamos a confundir. Por eso es que las personas dentro de la iglesia a veces tienen experiencias de influencia demoníaca y a veces las personas no entienden qué les está pasando. ¿Y cómo es posible? Pero es que yo voy a la iglesia y entonces por eso es que hay tanta gente confundida. Pero pueden entrar a influenciar de diferentes formas. Pueden estar de una persona antes de la salvación y nunca fueron expulsados. O el cristiano se descarriló y abrió puertas de pecado. O puede darse el caso que desde niño a causa de pecados familiares, generacionales, maldiciones de palabras o maldiciones de brujería hayan entrado desde la niñez. Tan reciente como anoche les pasó que la persona que le estábamos ministrando, el enemigo empezó a decirle, no me voy. ¿Pero por qué tú no te vas a ir? Porque Dios tiene propósito con ella y no la voy a dejar ir. El mismo enemigo se puso a hablar. Dios le decía, Dios la va a usar. No me voy porque Dios la va a usar. Eso era lo que decía, estaba resistiéndose precisamente por eso. Porque Dios la iba a usar y no quería. Ok, ¿qué nosotros hacemos? Adiós, le di para atrás en lugar de adelante, ok. Muchas veces cuando estamos ministrando tratamos de buscar esa llave que abrió la puerta. Primero, usted tiene autoridad, la sepa o no la sepa. Antes de eso, quiero que entienda que usted tiene la autoridad. En el nombre de Jesús te tienes que ir y punto. Pero la liberación se facilita un poquito más cuando la persona a veces aporta y ayuda en el proceso. ¿Por qué? Porque la persona voluntariamente comienza a renunciar a esas puertas que abrió porque está consciente. Porque tratamos de llevarla a la persona a conciencia de lo que está ocurriendo en su vida. ¿Qué área? Pues mira, esas áreas de pecado, esos traumas de la niñez o en el matrimonio, esos maltratos, familia que trabaja en ocultismo, satanismo, brujería. Si nosotros comenzamos, por eso que ustedes nos ven muchas veces que hablamos con las personas. Cuando nos encontramos con alguien que sabemos que la persona quiere, anhela, pero no puede, nos tomamos el tiempo con esa persona, no la dejamos ahí, pues nada, a ver qué pasa, pues, no. La persona quiere, pero no puede. Si pudiera, lo hubiese hecho ya. Pero precisamente porque no puede, es que necesitamos llevar la libertad. Les voy a dar una experiencia, les voy a adelantar. Una vez nosotros estábamos ministrando en una casa. Salimos de ministrar en la casa y venía de pasada una persona en la calle que nos dijo, mira, ustedes son de la iglesia, ¿verdad? Ella venía bebiendo. ¿Pueden orar por mí? Y nosotros, bueno, una oración no se le niega a nadie, ok. Empezamos a orar por esa persona, cayó al piso, empezó a manifestarse allí en plena, así allí mismo, al frente de la casa, allí en la calle. La marquesina, fue la marquesina abierta ahí. Entonces empezó a manifestarse y llevamos buen rato. Y ahí estamos empezando, para ver que también vamos a cometer errores, o sea, no es que en esto no lo van a saber todo, van a cometer errores, se van a dar cuenta qué cosas que hicieron que no debieron haber hecho y para la próxima no las hacen. Pero toda persona como aprende, pues a veces cometiendo errores, estamos en la práctica. Ok, pues la cosa es que la persona se empezó a manifestar, ya llevábamos mucho rato. Otra cosa que recomendamos, no cierren los ojos cuando están ministrando a una persona que está, ¿verdad?, en liberación, porque de momento aquella persona comenzó a tirar a morder a una de las muchachas. Si tienes los ojos cerrados no te enteras. Así que un puño, lo que sea, cuando vayan a ministrar liberación, por favor, con los ojos abiertos. Entonces, ya llevamos tanto rato que decía, ay Dios mío, esto saldrá, esto no saldrá. Y de momento yo decía, de momento se paró, así con ese engaño, se paró y dice, yo sé que han salido unos cuantos, pero es que somos muchos. Aquí van a estar demasiado rato, no pierdan el tiempo. Y de verdad, nosotros estamos tan cansados. Ya era tarde, que dijimos como que, bueno, pues está bien, pues nada, pues nos vamos, dejamos el caso así. Vamos a Y de momento, después que la dejamos ir, la de la casa nos mira y nos dice, pero ¿por qué ustedes hicieron eso?
Justamente en el momento que ella estaba ahí, yo vi una carroza que se paró frente a la casa y bajaron unos ángeles. Y yo decía, había venido la ayuda y nosotros lo dejamos ahí. Por eso precisamente nosotros tampoco recomendamos hablar con los demonios. Satanás es padre de mentira, así que por favor, no les hagamos caso. Pero sí, cuando estamos, ¿verdad?, ministrando liberación, vamos a tratar de estar pendientes de esas puertas. Y como dice la palabra ahí en Hechos 10, 37 al 38, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y por qué también les traigo esto? Y es por la parte que anteriormente estaba hablando de que cuando vamos a ministrar sanidad, dice ahí, ¿estaba sanando a qué? A todos los oprimidos por el diablo. La misma autoridad para una cosa, tienes la misma autoridad para la otra. Proviene del mismo problema, de la caída del hombre. Proviene del mismo problema del enemigo. Así que tenemos la misma autoridad. Se requiere la misma fe. Fe. Eso es así. Y lo mismo para todos los dones espirituales. Verdades importantes de la palabra. Los demonios están sujetos en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús, la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y que nosotros tengamos, que tu fe sea como la de un niño. Por eso en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios. Si usted se ha arrepentido de todos tus pecados, de todas las puertas al pecado, se han cerrado a los demonios, ya no tienes el enemigo ya no tiene ningún derecho a dañarlos o mantenerlos en esclavitud. Por eso dice la palabra en Colosenses 2 del 14 al 15, dice así. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si ha cerrado puertas, si se han arrepentido, no tiene, con más autoridad usted va. Dice, no, es que te tienes que ir, aquí está el acta. Él anuló el acta, en el nombre de Jesús te vas. Y Él quiere libertarte y libertar a otros, como dice ahí en Lucas 4, 17 al 19. Y todo el que viene, Él no le echa fuera. Dios no rechaza a los que se acercan a Él sinceramente. Así que ordena a los espíritus inmundos salir. Ajá. ¿Quién tú eres? Precisamente porque el enemigo lo que va a tratar es de disminuir tu fe, de que tú no creas, de que tú tienes la autoridad. Por eso es que muchas veces te vienen con esas cosas para que nosotros no creamos. Por eso no hay necesidad de gritar, los demonios no son sordos. Lo puedes decir bajito, lo puedes decir emocionado, no importa. Lo importante es que tú sepas la autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús. No es recomendable hacerle preguntas a los demonios. Satanás es padre de mentira. Ya les conté lo que me pasó por hacerle caso. Es mejor entre dos personas. Uno toma autoridad y manda a expulsar a los demonios, mientras el otro ora, pide revelación y se mantiene adorando a Dios. Por eso es que el Señor, como los envió, de dos en dos. Y así, mientras de momento yo quizás estoy ahí, de momento el otro tiene revelación, quizás le está mostrando esa área de pecado o esa área o alguna palabra de conocimiento, y así se nos facilita el trabajo. Si hay un culto o enseñanza, tratan de llevarlo aparte. No permitan que el enemigo les robe la adoración a Dios. Creemos eso. Si estamos en medio de un culto, llévenlo en aparte. Hay otras personas que necesitan escuchar la palabra del Señor y pues nosotros creemos en eso. Sí. Y nada, que tienen autoridad. A veces se empiezan a manifestar. Estos a veces me relajaban, porque a veces yo le empezaba a decir, no vengas a hacer show, te tranquiliza.
pero tenemos la autoridad. La verdad es que se aquietaba, como le pasó con el chamaquito, el nenito aquel que empezó a darle en la cabeza. No tienes autoridad de hacerle daño. Te sujetas, te ato en el nombre de Jesús. Después de eso, y lo que ahorita estaba hablando el pastor, de que a veces trae a la persona, muchas veces las personas se van inconscientes. En Panamá hubo una muchacha que yo le pregunté, ok, de lo que hablamos, ¿qué tú pudiste entender o aprender? Y ella me dijo, nada. ¿Por qué? Porque estaba súper atada. Después de eso comenzamos a ministrarle liberación. Por eso es que les decimos, a veces queremos que la gente entienda lo que le estamos diciendo, pero no pueden, están atados. Y esa muchacha se fue inconsciente totalmente, ella estaba ida de la realidad, por más que tú la hablabas, ella se iba así. De momento abría los ojos y decía, se fue tan del aire. Bueno, tuvimos uno que tuvo inconsciente buen rato, pero Dios le dio experiencia, tuvo revelación del cielo, eso fue otro caso. Pero en ese momento nosotros tratamos de llamar a la persona. Y si sabemos el nombre, tratamos de llamar a la persona para que venga a conciencia. Y yo empezamos a decirle, ahora, demonio, en el nombre de Jesús, suelta su mente en este momento, porque no pueden. Así que el demonio es el que se tiene que sujetar para nosotros poder hablar con la persona. Y después de que, ¿verdad?, a través de la revelación que Dios nos dio, la dejó libre, pero era porque ella no podía respirar. La tenía atada por aquí y ella no podía respirar. O sea que no nos podía ni siquiera hablar. Si se sigue resistiendo, detente y sigue buscando las áreas ocultas. Pregúntale a las personas si hay algo que no te haya dicho. Mira, puede que Dios te revele, pero si Dios no te revela, pregunta. No tengan miedo en preguntar. A veces queremos ser muy espirituales. Que yo tenga la última revelación y que Dios me lo revele todo. Mira, no. Hay veces que yo sé que sí hay algo oculto, pero no lo he podido identificar, y mi esposo, que quizás es mejor o más hábil en el don de ciencia y conocimiento, a veces lo llamo y le digo, ayúdame, aquí hay algo que el Señor me está inquietando, pero no logro discernirlo. Pues mira, él tiene ese don más desarrollado que yo. Yo quizás soy más desarrollada en otros dones. Y a veces funcionamos así, de momento el Señor empieza a revelar y de momento entonces yo, ok, ya entendí lo que el Espíritu me estaba, ok, sigo por aquí. Mira, para eso somos un cuerpo. Háblale a la persona y díganle que no tengan temor. La mayoría de las personas no saben qué está pasando y se asustan. Siempre tienen que tratarlas con amor y ponerte en su lugar. La persona se empezó a manifestar el demonio, a veces se asusta, no sabe qué le está pasando. Háblenle, mira, no tengas temor, te está sucediendo eso. Queremos trabajar contigo porque Dios quiere hacerte libre. El Señor quiere para ti esto, denle en fe en ese momento. O sea, a veces como que, ay, se manifestó, entonces empiezan a mirar lo raro y todo el mundo mirando lo raro, pues ellos se ponen más histéricos. Imagínate, todo el mundo mirándome raro en una iglesia, ay, la que está poseída, oh Dios. Y no nos damos cuenta que dañamos a la gente porque las herimos, se sienten incómodas. Ayer mismo la persona nos decía, es que no quiero ir porque cada vez que voy se manifiesta y no sé. Cada vez que voy se sigue manifestando, pero no se han sentado a hablar con ella. ¿Qué está pasando? Puede ser esto. Esas personas necesitan seguimiento. ¿Qué áreas de tu vida? Mira, esto puede pasar por esto, que tú entiendes. Y entonces la persona entonces comienza a ayudarla, pues sí, yo quiero la libertad. Hay una de las muchachas de nosotros del ministerio que ella estaba tan desesperada por esa libertad que ella estaba en el carro. Y yo, pero ¿tú quieres esperar a llegar a tu casa? No, yo quiero ya, yo que estoy harta, que yo quiero ser libre. Le ministramos liberación, el esposo guiando, ella allí le ministró. Y aquello fue impresionante. Bueno, tuvieron que estacionarse en un momento porque empezó a vomitar y pues pero ella quería y anhelaba, y ahora mismo esa está. Tiene sueños y revelación, yo creo que todos los días. Y es una cosa increíble. Y ha ganado a otros para Cristo. Y está ministrando liberación. Ya es una cosa bella. Pero nada, es posible que no salgan todos en un día. Hay veces que sí, se van todos. Pero cuando hay gente que pues tiene muchas puertas abiertas, hay que seguirle dando seguimiento. Y como también Jesús dijo en un momento, a veces se van y vienen 7 peores si no son llenos del Espíritu Santo. Así que hay que seguirles dando seguimiento. A veces sí, a veces no. A veces tiene que seguir pregando con la persona y seguir cerrando puertas hasta que todos se vayan en el nombre de Jesús. Ok, confirma la liberación.
Pregúntale a la persona cómo se siente. Sus respuestas te van a dar una idea de si fue libre o no. Ok, muchas veces cuando ministramos, le decimos, a veces parece que no pasó nada. Ok, y empezamos. Ok, cuando estábamos orando por ti, sentiste dolor de cabeza, sentiste esto, sentiste lo otro. Le empezamos a dar ejemplos. Y de momento tú que parecía que a la persona no le estaba pasando nada, te empiezan a decir todo lo que estaban sintiendo y tú, a tu simple vista, tú pensabas que nada estaba pasando. Pues mira, sí, de momento me empezó un dolor de cabeza y empecé a sentir algo por aquí y tú pensabas que nada estaba pasando. Ofrezcan algo de tomar. A la mayoría de ellos en la liberación, mira, se sienten bien cansados, le da sed. Pídale que confiese a Jesús y le dé gracias y le adore. Una persona que aún está atada, se le hace difícil decir que Jesús es su Señor y pueden volverse a manifestar. Así tú sabes como que esto no ha terminado todavía. Y mira a la persona a los ojos. Tú puedes notar todavía a veces la mirada perdida o su rostro cambiado. Cuando tú dices, de momento entró y ahora tú la ves a la de ayer, una de las de ayer, no la que estábamos hablando ahorita. El rostro le cambió del cielo a la tierra. Fue una cosa increíble. Ora por la llenadora del Espíritu Santo y si es fuerte y sospechas que no fue totalmente libre, dale seguimiento y vete en ayuno. Isaías 58, Dios vino a desatar ligaduras de impiedad, como dice que es el ayuno. Así que aquí tenemos un checklist y con esto estamos terminando, se ve clarito ahí. Ok, el Señor nos dio la herramienta para cada uno de estos problemas. Para la muerte eterna está el sacrificio de Jesús y el sello del Espíritu Santo. Para la culpabilidad del pecado que el Señor nos dio, el arrepentimiento. Para nuestra naturaleza pecaminosa que el Señor nos dio, el bautismo, morir allí. Nosotros no podemos echar fuera nuestra naturaleza pecaminosa. Se muere allí en el bautismo. Para la demonización y la enfermedad que se hace, se echa fuera en el nombre de Jesús. Y para nuestra mente humana y carnal, pues no se echa fuera. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Hay veces que simplemente la gente tiene falta de conocimiento de la palabra, su mente no ha sido renovada, no saben las promesas. Necesitan, para eso el Señor nos dio. Y cómo mueren cada una de esas cosas, por eso dice ahí RIP al lado. Con todas esas herramientas que el Señor nos ha dado. Así que, como dice el Señor en su palabra, y la pasé y ya no creo que pueda volver para atrás. Le di para atrás, pero dice ahí en ese último versículo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, así que yo quise dar muchas cosas y les traje esto porque es lo que se van a enfrentar en la calle. Y que ustedes entiendan que no lo dejen para un grupo específico de personas. Una persona que tenga el discernimiento, el don del discernimiento de espíritu, pues quizás pues tenga pues más desarrollado y se lo pueda ver más fáciles y se manifiestan más fáciles porque tiene ese don desarrollado. Por eso no quiere decir que eso no es para ti. Por eso es que a veces pensamos que esta persona que tiene un ministerio de liberación es que pues tiene un don bastante desarrollado que le ayuda en adición. Pero eso Dios nos llamó a todos. Y que no tengamos temor, porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Que nosotros no lo hagamos porque pensemos que no tenemos la autoridad. Ahora, nuestra vida tiene que estar en santidad. Porque si nosotros nos vamos a ministrar liberación y nosotros no estamos en orden, el enemigo también lo sabe. Por eso es que Dios nos llama a una vida de santidad. Y por eso es que nosotros llamamos esto liberados y con autoridad. Porque el Señor quiere liberarnos a nosotros primero, para que tengamos la autoridad para liberar a otros. Y si en algo de lo que hoy hemos tocado o tocamos en la vez anterior, que fue lo del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, lo del bautismo, si tú piensas que todavía no has sido lleno del Espíritu Santo, o tú tienes tus dudas, o si tú entiendes que con lo que hemos hablado hay áreas en tu vida en las que tú todavía tienes ataduras espirituales, hay cosas en las que no has podido dejar,
y tú entiendes que el Señor te está revelando que tiene que ver con algo de esto, no vamos a salir si somos nosotros los primeros que estamos atados. Y que no tengan temor. Todos tuvimos que ser libres de algo. A veces uno es el que está caminando con esa piedra ahí en el zapato que no te deja caminar. Y el Señor quiere quitártela, pero a veces nuestro temor o nuestro orgullo no nos permite llegar a una verdadera libertad. Y vemos muchas personas, nosotros ministramos a muchas iglesias y a veces hemos encontrado hasta pastores que aún están atados. Y es triste tú ministrando la palabra y que tú todavía hayan ataduras en tu vida. Y que hoy se pueda ir todo temor, que se pueda ir toda vergüenza. Porque ninguno tenemos que tener vergüenza. Nosotros todos necesitamos libertad. Yo necesité libertad en mi vida. Todos nosotros necesitamos libertad en algún momento de nuestra vida. Y eso no es nada por lo cual avergonzarnos. Todo lo contrario. Por eso fue que murió nuestro Señor Jesucristo.